Hablado de eso que hemos dicho en la clase anterior, de que ciencia en el sentido moderno de la palabra tiene que ver con racionalización de procesos productivos y por lo tanto con cualquier cosa como productible, y productible quiere decir al mismo tiempo temible, y por lo tanto con la cosa, con supresión de la independencia de la cosa, o sea, cosa pasa a ser lo reductible, lo productible, suprimible, ¿no? En general. En relación con eso, lo que veíamos en la clase anterior y que además hemos visto claramente relacionados todos los elementos de nuestro módulo con el hecho de que ciencia sea el modo de ciencia en el sentido moderno, física, matemática sea el modo, sea lo que se entiende, lo que se tiene que entender por conocimiento de las cosas en el marco que llamamos la sociedad civil, ¿no? Por tanto, el marco que geográficamente uno puede identificar con la modernidad. Junto con esto, al lado de esto, resulta notable el que al mismo tiempo, sin embargo, nosotros precisamente, y en general la edad moderna y el pensamiento moderno, distinga con mucha claridad entre ciencia como conocimiento, como incluso teoría, empleando una palabra griega de un modo así ramplón, como veíamos el otro día con la teoría de Demos y Kratos y todas aquellas cosas, ¿no? Pero bueno, no, por lo mismo que nos digo el otro día, no vamos a meternos en qué significaba la palabra griega en griego, ¿no? Sí, está claro que hoy en día teoría se contrapone a algo así como hoy en día, no digo en griego, siguen siendo palabras griegas, pero eso del pseudo griego que saben todos los que no saben griego, ¿no? Que dice el otro día, pues en teoría se contrapone pues algo así como praxis, ¿no? Donde praxis es operación, operar, ¿no? Y teoría, pues sería un puro conocimiento, algo por el estilo. Bueno, a pesar de las palabras griegas, esa distinción es típicamente moderna. ¿De acuerdo? Esa distinción es típicamente moderna. Esa distinción es puro conocimiento y la manipulación, la operación, ¿no? Por lo tanto, ese concepto de la, digamos, neutralidad, por así decir, del conocimiento, de la neutralidad cognitiva, ¿no? Ese concepto es típicamente moderno, ¿no? O sea, resulta notable esto en contexto con lo que dijimos en la clase anterior y por otro lado, pues se ha dicho muchas veces, no es ningún descubrimiento de este curso, ¿no? De que sin embargo ciencia en el sentido moderno es aquel modo de conocimiento que tiene que ver con la productividad, suprimibilidad de las cosas, ¿no? Por lo tanto, que tiene que ver con dominio, ¿no? Resulta notable que sea precisamente moderna esa distinción que sea precisamente moderna, por lo tanto, precisamente de la sociedad civil, esa distinción entre el puro conocimiento, el mero conocimiento y la manipulación, ¿no? Es notable que sea precisamente de la sociedad civil cuando al mismo tiempo estamos viendo que lo que justamente la sociedad civil entiende por conocimiento es, digamos, la posibilidad en general de la progresión sucesiva, ¿no? La posibilidad en general de. Bueno, sin embargo,
resulta notable, pero al mismo tiempo pues es relativamente lógico, relativamente consistente, es decir, no es realmente una inconsistencia, puesto que lo que pasa es que el conocimiento, la ciencia es, como acabo de decir precisamente, la posibilidad general del dominio, tiene que ver con la posibilidad en general del dominio de las cosas, tiene que ver con el percibir las cosas en general, como lo producible y suprimible, y por lo tanto tiene que ser siempre independiente de cualquier manipulación concreta de esta o aquella otra cosa. Es simplemente aquel conocimiento que implica la posibilidad en general de manipular las cosas y que precisamente por eso, porque implica la posibilidad en general de manipular las cosas, no puede ser dependiente de esta o aquella manipulación en este o aquel momento sobre esta o aquella cosa. O sea, es independiente con respecto a manipulaciones en la medida en que, en efecto, la posibilidad general de manipular tiene que no depender de ninguna manipulación concreta. Es independiente con respecto a manipulaciones. La ciencia es independiente en cuanto a manipulaciones, es independiente con respecto a manipulaciones, en tanto que efectivamente la posibilidad general de manipular tiene que no depender de esta o aquella o la otra manipulación, ¿no? Tiene que depender de esta o aquella otra. Si la ciencia misma fuese dependiente de algunas manipulaciones, entonces habría un círculo vicioso, por así decirlo, ¿no? Habría un círculo vicioso, porque estaríamos en que la posibilidad general de manipular las cosas dependería ya de ciertas manipulaciones de cosas, ¿no? Dependería ya de ciertas manipulaciones de cosas. Precisamente porque el conocimiento me da la posibilidad de manipular, tiene que él mismo no depender a su vez de una u otra manipulación. Precisamente porque el conocimiento me da en general la posibilidad de manipular, tiene que él mismo no ser dependiente de una u otra manipulación. O sea, en otras palabras, la ciencia es independiente de toda manipulación porque es ella misma la posibilidad general de la manipulación. Es ella misma la posibilidad general de la manipulación. En este sentido, sí que es una vez más ilustrativo el hacer comparaciones históricas. Lo que pasa es que las haremos tal como las hemos hecho hasta aquí, es decir, cuando hemos comparado, por ejemplo, con la polis griega, pues ha sido solamente para decir qué es lo que la polis no es. O sea, no hemos hablado en positivo para nada de la polis, sino que simplemente la hemos distanciado con respecto a aquello que estábamos hablando, ¿no? Y nada más. Si no, por así decirlo, cambiaríamos el tema, ¿no? Cambiaríamos el tema del curso, ¿no? Entonces, lo mismo haremos ahora en el par de cosas que voy a decir inmediatamente a continuación. Lo mismo haremos ahora. Confrontaremos con alguna otra situación, pero sin ponernos a discutir en concreto sobre esa otra situación, ¿no? Vamos a ver. Eso que he dicho antes, es notable que precisamente la modernidad, es notable, pero luego expliqué inmediatamente en unos segundos cómo es notable, pero es completamente coherente, ¿no? Es notable que precisamente la modernidad tenga el concepto de la ciencia o el conocimiento, de la ciencia como mera ciencia, como mero conocimiento, que por sí mismo no implicaría manipulación en el sentido de que no implicaría ninguna manipulación determinada, puesto que sería simplemente la posibilidad en general de manipular, ¿no? O sea, bueno, es notable que tenga ese concepto de la distinción, digamos, entre teoría y operación, ¿no? Entre teoría y operación, es notable que la sociedad civil, precisamente, la modernidad, es notable que la modernidad tenga ese concepto de la distinción entre conocimiento y operación, entre pura ciencia y operación, es notable
Es cuando precisamente acabamos de ver que la ciencia no es sino, por así decirlo, la posibilidad general del operar, la posibilidad general del producir sufrimiento, ¿no? Que es notable, pero hemos visto que es consistente, hemos visto que es coherente. Entonces, eso que es notable y a la vez coherente, se nota mucho si hacemos ciertas comparaciones históricas. Por ejemplo, vamos a ver. Una vez más, para decir esto de la distinción entre lo que es conocimiento y lo que es manipular o operar, una vez más, nuestro discurso culto, con todo lo que tiene de antiguo la palabra culto, ¿no? El discurso culto recurre a palabras griegas, ¿no? Entonces, pues recurre a palabras griegas y entonces, cuando hablamos de ciencia pura, puro conocimiento. Puro conocimiento, que efectivamente acabo de decir es un concepto moderno, y acabo de explicar además por qué sí en efecto puede ser un concepto moderno, coherente con lo que aparentemente pudiera ser lo contrario, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ciencia, hablamos de ciencia, de conocimiento pura y simplemente, pues ahí aparecen expresiones como epistemología, epistémico, ahí aparece la palabra griega episteme, ¿no? Que se supone que significa saber, ¿no? Se supone que significa conocimiento, ¿no? Seguro que a todos os suena, claro, todo el mundo está cansado de hablar de epistemología, de epistémico, y cuestiones epistémicas y condiciones epistémicas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de, repito, esa distinción tajante, típicamente moderna, cuando hablamos de operar, de manipular, de producir o suprimir cosas, entonces aparece la palabra griega técnico, ¿no? Aparece la palabra griega técnico, entonces decimos técnico, ¿de acuerdo? Bueno, lo que hemos dicho del carácter específicamente moderno de esa distinción entre el conocer y el producir y suprimir, distinción tajante que precisamente se basa en una especie de identidad profunda, como acabo de decir hace un momento, ¿no? Pero que la distinción tajante es típicamente moderna. El que es típicamente moderna salta a la vista, se convierte casi en escandaloso, en enormemente llamativo, si nos damos cuenta de que esas dos palabras griegas, epistémico y técnico, jamás se habían opuesto en ese sentido en griego. Bueno, jamás se habían opuesto en ese sentido en griego. Es decir, empiezan a tener cierta contraposición, que tampoco es esa que hemos definido como moderna. Empiezan a tener cierta contraposición, que tampoco es esa, tampoco es la de lo que nosotros llamamos lo epistémico y lo técnico, ¿no? Tampoco es la de conocer frente a manipular, ¿no? Frente a manejar, ¿no? Pero empiezan a tener esa distinción en griego a finales de la época clásica y luego la tienen durante el helenismo, ¿no? Y luego la tienen durante... Cierta distinción que ni siquiera es esa moderna, ¿no? Ni siquiera es esa moderna, pero cierta distinción. Sin embargo, en época clásica o arcaica, en la Grecia mismamente de Pericles, que acaba de aparecer hace un momento, sin más lejos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por tanto, Pericles era muy temprano, prácticamente tardío ya, ¿no? Entonces, Grecia clásica y nosotros de la arcaica, los dos términos, tanto episteme como técnico, los dos, y en realidad no solamente esos dos, sino cualquier otra palabra que traduzcamos por saber, cualquier otra palabra que traduzcamos por saber, aquí significa algo del tipo ser capaz de habérselas con, o de andar con la cosa, ¿de acuerdo? Ser capaz de habérselas con o de andar con la cosa. Un sentido que la palabra saber conserva en cierto modo para nosotros en algunas expresiones no específicamente científicas o no específicamente técnicas, como por ejemplo cuando hablamos de saber una lengua, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Se supone que es ser capaz de hablarla, de leerla, de algo así, ¿no? O sea, andar con, a verse las con, ¿no? ¿De acuerdo? O por ejemplo, bueno, no mucho, pero a veces se dice saber piano, es capaz de hacer algo con el piano, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, ¿no? Bien, pero en todo caso, en griego, cualquier término de saber tiene esa particularidad, ¿no? De que significa ser capaz de haberse las cosas. Entonces, la paradoja esa que veíamos hace un momento, la paradoja que veíamos hace un momento y que ya hemos visto que, bueno, es paradoja, pero no inconsistencia, sino todo lo contrario. Es decir, que
hemos visto que efectivamente justamente el carácter que el saber tiene de posibilidad de manipulación en general es lo que hace que el moderno, en cambio, diferencie el saber frente a toda manipulación determinada. Y entonces distinga entre esas dos cosas de ciencia y, por otro lado, producción, operación, manejo, ¿no? Bueno, pues esa paradoja vista ahora por el lado antiguo, vista ahora por el lado griego, es decir, hombre, qué curioso, pues cualquiera así de golpe, digamos, en lectura superficial o oyendo superficialmente eso, diría, pues lo que pasa entonces es que los griegos antiguos, por ejemplo, pero no solo los griegos antiguos, hago referencia a los griegos porque hago referencia generalmente a los griegos porque se supone que como estamos en la facultad de filosofía, pues no son precisamente unos desconocidos, ¿no? Ni personajes de los que haya que pedir perdón para hablar de ellos, ¿no? Pero podría hablar de otros que no fuesen precisamente los griegos, ¿no? En todo caso, pues de otros pero tampoco fuesen modernos, ¿no? Y hace posible que no estuviesen en el trayecto intermedio, porque en el trayecto intermedio hay cierta complicación del paso de lo uno a lo otro, ¿no? Pero podrían ser simplemente extraoccidentales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Extraoccidentales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, cualquiera que oiga esto superficialmente dice, bueno, pues eso lo que quiere decir, eso que he dicho de misterio interno en griego antiguo, pues eso lo que quiere decir es que el concepto que los griegos tienen de saber, porque superficialmente lo pensaría así, digo, esto que los griegos tienen de saber, pues tiene más que ver que el nuestro como operar, manipular y producir. Tiene más que ver. En cierta manera acabamos de ver que es al revés, ¿no? Bueno, acabamos de ver que en cierta manera es al revés. Pues acabamos de ver que precisamente la modernidad puede separar ciencia, conocimiento, con respecto a toda manipulación determinada, porque el conocimiento no es otra cosa que la posibilidad general de la manipulación, ¿no? Por tanto, tiene la manipulación ya, por así decir, en su misma naturaleza, en su misma esencia, justamente por eso tiene que no ser dependiente de esta o aquella o la otra manipulación, ¿no? Por tanto, no es que nuestro concepto de saber tenga menos que ver con producir, suprimir, es justamente que lo que tiene que ver es más profundo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero es que incluso podríamos, y esto creo que es lo que es útil para nuestro propósito actual, para la marcha de este curso, podríamos, y además es históricamente correcto, podríamos leer esta identidad antigua, esta identidad griega entre externo y interno, es decir, entre saber y ser capaz de dárselas con. Esto de que saber en un texto griego de época arcaica o clásica siempre signifique ser capaz de dárselas con, siempre significa algo del tipo destreza o pericia, ¿no? Siempre significa algo de ese tipo. Esto podemos leerlo de otra manera, que es una relación más directa con lo que ahora estamos viendo en este curso y que es la razón por la cual es aplicado aquí. De otra manera, que es la siguiente. Bueno, el griego interpreta el saber. El griego interpreta el saber como un manejar. Yo interpreté el saber como un manejar con. O sea, para el griego, el saber es un manejar con. ¿Por qué? Porque el griego interpreta el manejar, el andar con la cosa, como un reconocimiento del ser propio de la cosa. Como un reconocimiento del ser propio de la cosa. Es decir, el griego, o sea, en otras palabras, que no es tanto, o sea, esto es lo que nos llama a nosotros la atención, pero no es el fondo de la cuestión. O sea, no es tanto que interprete el saber como manipular, o como ser capaz de manipular, no es tanto eso, o sea, no es exactamente eso, eso es lo que a nosotros nos llama la atención, pero las relación es en verdad la inversa, es decir, aparentemente interpreta el saber como un manipular o andar con, porque lo que pasa es que interpreta el manipular o el andar con, el trato con las cosas, como un saber qué hay que hacer con cada cosa, como un reconocimiento del ser propio, de la naturaleza propia de cada cosa. Y ahí sí que es donde se diferencia abismalmente de nosotros.
La diferencia no está en qué entendemos por saber, sino en cómo entendemos el andar con las cosas. Cómo entendemos el manejar, el operar, el manipular. Fijaos bien, nosotros tanto más consideramos que manejamos o manipulamos la cosa, cuanto menos dependemos de qué sea la cosa en sí misma. Eso es obvio. Es tan obvio que resulta difícil decirlo o pensarlo de puro obvio que es para nosotros, ¿no? O sea, nosotros tanto más, nosotros que los habitantes de la sociedad civil, tanto más consideramos que manejamos las cosas, o que manipulamos las cosas, o que andamos con las cosas, o que nos las sabemos con las cosas, tanto más consideramos que hacemos esto, cuanto más, digamos, podemos hacer de cualquier cosa cualquier otra. Cuanto más podemos hacer de cualquier cosa cualquier otra. De cualquier cosa cualquier otra. Es decir, cuanto más independientes somos respecto a lo que la cosa de suyo es. Por lo tanto, en efecto, para nosotros, el andar con la cosa y el manipular la cosa es lo contrario de reconocer el ser mismo de la cosa. Es lo contrario. Para nosotros el operar con la cosa y el andar con la cosa es lo contrario de reconocer qué es o qué no es la cosa en sí misma, ¿no? Tanto más consideramos que operamos con la cosa, cuanto menos dependemos de algo que la cosa sea. Tanto más consideramos que operamos con la cosa, cuanto más podemos hacer de la cosa lo que queramos. Por lo tanto, cuanto más independientes somos con respecto a algo que la cosa en sí misma sea. Eso es una característica de nuestro andar con las cosas, ¿no? Y por eso nuestro andar con las cosas es algo distinto de conocimiento, ¿no? Es algo distinto de conocimiento. En cambio, si el griego entiende por conocimiento, si el griego entiende por conocimiento, entiende por saber, un ser capaz de habérselas con, es precisamente porque entiende por ser capaz de habérselas con un reconocer de a cada cosa su sitio y dejarla estar en su sitio. Es decir, siguiendo un texto griego, cosa que naturalmente no podemos hacer aquí, entonces se puede ver prácticamente en cualquier término griego, en cualquier palabra griega que significa un operar, una operación, ¿no? Por ejemplo, eso que tantas veces se ha dicho de que cortar o dividir, para poner un ejemplo tonto de operar, ¿no? De operar con una cosa. Cortar o dividir, en griego siempre significa de entrada reconocer partes o reconocer una estructura de la cosa misma. Nunca ese verbo significa de entrada cortar por donde uno quiera. Es lo que significa para nosotros. Para nosotros lo que hay es un continuo y lo mismo da en principio cortar por aquí, que por aquí, que por aquí. Todos los posibles cortes son igualmente válidos en principio, ¿no? Todos los posibles cortes, cualquier cosa es cortar. Cortar es donde yo quiera, es cortar por donde yo quiera. Mientras que cortar es cortar por donde yo quiera, mientras que dividir por cualquier punto, incluso en lógica, por ejemplo, es decir, que dividir la extensión de un concepto en partes, con tal de que ningún elemento que esté en una de las partes que se haga esté en otra, y que además las partes se abonen de todo, que son las condiciones puramente lógico-formales, ¿no? Por lo demás podemos dividir por donde queramos, ¿no? Es igual que de división adoptemos, es un problema de contenido y todas las divisiones en principio son correctas, ¿no? Siempre que ocurra eso que he dicho, de que las partes agoten el todo, ¿no? Y de que ningún objeto esté en más de una parte a la vez, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre que se cumpla eso, pues se puede cortar por donde sea. En cambio, eso no ocurre cuando Platón dice diairesis, un término que a lo mejor suena, ¿no? Y bueno, eso sirve de dividir, no sé griego, pero lo de... ¿No sabéis eso de... esto de que hay una cosa que se divide en dos, otra se divide en dos, no suena eso de la división por eso, pues si no suena, evidentemente no es ahora el momento de que empiece a sonar, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues hay una cosa en Platón que se llama la diairesis, ¿no? Hay una cosa en Platón que se llama la diairesis muy conocida, pues suele venir hasta en los manuales, otra cosa es si viene en los manuales, otra cosa es si está como viene en los manuales, se nota esto que yo estoy diciendo, ¿no? Pero se note o no se note, ahí está, lo hay,
Y esa diáresis tiene mucho interés, es una cosa muy problemática. Diáresis es una palabra para división, algo así. Esa diáresis es una cosa muy problemática, tiene mucho interés, hay mucho que discutir sobre ella, hablando de Platón, hablando de griegos en general. ¿Por qué? Pues precisamente porque no es una mera operación lógica, en el sentido de que quepa dividir por cualquier punto siempre que se cumplan las condiciones lógico-formales, sino que hay un problema de por dónde. Hay un problema de por dónde. De por dónde se corta. De por dónde se corta. De por dónde se corta. Bueno, o sea, ¿a qué viene esto? Bueno, pues viene a que esa situación antigua que hemos tomado como ejemplo, esa situación no moderna que hemos tomado como ejemplo, simplemente porque se supone que es una situación no moderna de la cual no hace falta pedir perdón para hablar en la Facultad de Filosofía, ¿no? En esta situación resulta que todo lo que significa operar, sea cortar o sea cualquier otra cosa, cortar como ejemplo de operación normal y corriente, ¿no? Todo lo que significa operar, todo lo que significa una intervención sobre la cosa, siempre significa en primer término reconocer algo de la cosa. Por lo tanto, no es que el saber se entienda como operar. Si queréis, no tiene al revés, el operar se entiende como saber, ¿no? Es decir, el andar con la cosa se entiende como aquel acontecer en el que la cosa es precisamente lo que es, ¿no? Aquel acontecer en el que la cosa es precisamente lo que es, ¿no? Bueno, por eso esa identidad de episteme con tecne, ¿no? Son palabras griegas que nosotros estudiamos incluso contraponiéndolas. En griego son aproximadamente sinónimas. Son aproximadamente sinónimas. Significan algo así como entender de, pero entender de quiere decir saber operar con, ser capaz de operar con. ¿Por qué esta identidad? Pues porque el ser capaz de operar con tiene el suyo ese sentido de conocimiento, de reconocer en la cosa lo que es. Cortar es reconocer partes, reconocer una estructura en la cosa misma, no es cortar por cualquier parte, ¿no? No es cortar por cualquier parte. Bien, entonces, la paradoja esa que mencionábamos. Curioso, resulta que el moderno ciencia significa solo ciencia, no significa manipulación, cuando al mismo tiempo estamos viendo que el moderno ciencia es justamente la capacidad en general de la manipulación. Esta paradoja se explica, aparte de por lo que se refiere a la modernidad, por lo que ya he dicho, porque en efecto la posibilidad general de manipular tiene que no depender de ninguna manipulación determinada ni estar implicada en particular en ninguna manipulación determinada, por el lado moderno, por eso, pero por el lado antiguo, por lo otro que he dicho. Es que el antiguo, la diferencia está no en el concepto de saber, sino en el concepto de cómo se entiende el andar con las cosas. El andar con se entiende como reconocimiento de lo que cada cosa es, y por eso significa saber. Y por eso si vas a buscar, por ejemplo, cualquier antiguo, cualquier palabra para traducir saber, siempre te encontrarás que la traducción es más que dudosa, porque esa palabra en griego antiguo siempre significará algo del tipo, siempre connotará algo del tipo manipular. Curiosamente, pues, el concepto de ciencia como puro conocimiento, como mero conocimiento, como nada más que conocimiento, está vinculado a la concepción de la cosa como lo producible y suprimible, y está vinculado a que la ciencia sea precisamente la posibilidad en general de ese producible suprimible. Curiosamente, pero no contradictoriamente, como muchas otras cosas. En otras palabras, bueno, pues está claro que eso de epistémico y técnico, aunque sean palabras griegas, pues no tienen nada que ver con cosas de la Grecia antigua, ¿no? Que había pasado ya con otras palabras procedentes de ámbitos no modernos que han aparecido aquí, ¿no? E incluso podríamos, o sea, en otras palabras, bueno, pues por supuesto epistémico no tiene nada que ver con episteme, porque epistémico quiere decir representación relativo, que modelo relativo a la ciencia, pero evidentemente técnico no. La palabra técnico empleada por nosotros, la palabra técnico, técnica empleada por nosotros, con lo que tiene que ver es con eso de la producibilidad, subjetividad de las cosas. Eso, o sea, el concepto técnica empleado por nosotros, empleado por cualquier
cualquier moderno, con lo que tiene que ver con eso de la productividad, subjetividad de las cosas. Y eso es justamente la negación, la más absoluta alienidad frente a lo que significa el griego tecne. En griego significa el andar con las cosas como reconocimiento de lo que cada cosa es. Tecne es una palabra de saber en griego, ¿no? Es prácticamente sinónimo de tener, ¿no? Incluso de Sofía. Bien. Bueno, tanto más fijémonos entonces en el punto al que hemos llegado en lo que se refiere ahora a la caracterización de lo perteneciente a la sociedad civil, o sea, de eso que a veces hemos llamado lo moderno, estamos llamando perteneciente a lo moderno, ¿no? El punto al que hemos llegado es, fijaros bien, porque estamos tratando de establecer una conexión, por así decir, entre la ciencia y el derecho a partir de ellos mismos, y no solamente de la común vinculación con la sociedad civil que ya hemos visto. Entonces, fijaros bien en lo siguiente. Todo esto todo lo último que hemos dicho de la ciencia es porque hemos llegado a entender que la ciencia en el sentido moderno es aquel modo de conocimiento que constituye la posibilidad del producir, suprimir las cosas, ¿no? Es aquel modo de conocimiento que responde a la cosa en general como lo que quiere suprimir. Precisamente por eso decían es ¿no? Porque la posibilidad misma de manipular no puede depender de ninguna manipulación determinada ni está implicada en ninguna determinada manipulación, ¿no? Entonces, es la posibilidad general de producir, suprimir las cosas. O sea, eso que hemos mencionado hace un rato como la posibilidad de, en principio, naturalmente dependiente de un desarrollo que no tiene tampoco límite en el tiempo, pero la posibilidad de, en principio, hacer de cualquier cosa cualquier otra, ¿no? Eso que decimos nosotros. No es que podamos hacer de cualquier cosa cualquier otra, pero es evidente que entendemos el operar con las cosas en ese sentido, de que consideramos que tanto más operamos o tanto más actuamos, ¿no? Cuanto más podemos hacer de cualquier cosa cualquier otra. Y cuanto más independientes somos frente a una determinación de la cosa que es misma, ¿no? O sea, digamos, cuanto menos limitados estamos por lo que la cosa ella misma sea, ¿no? Tanto más consideramos que operamos, cuanto menos limitados, a diferencia de lo que decía antes de la técnica y externalidad, ¿no? Nosotros, tanto más consideramos que operamos, cuanto menos vinculados estamos por algo que la cosa en sí misma sea. Cuanto menos vinculados estamos por algo que la cosa en sí misma sea. Por ejemplo, entendemos por operar esto. Un momento, ¿no? Entonces, pensad entonces la conexión que tiene esto con el concepto a partir del cual hemos deducido toda la noción de derecho, que es justamente el concepto de ausencia de contenidos vinculantes. O sea, el concepto de ausencia de contenidos vinculantes. De aquello de la pretensión que es la de hacer lo que uno quiera, ¿no? Lo que uno quiera, con la particularidad de que, digamos, y de ahí viene aquello de, bueno, que uno precisamente por su desvinculación, precisamente por su no estar vinculado a nada, es cualquiera, y de ahí se deriva ahora la noción de derecho. Pero el punto de partida es justamente la ausencia de contenidos vinculantes. Y, por otra parte, hablando no del derecho sino de la ciencia, ¿no? Hemos llegado a que la ciencia está vinculada a aquel modo de andar con las cosas, que tanto más anda con las cosas, cuanto menos vinculado está de lo que cualquier cosa, una cosa u otra cosa, sea en sí misma, ¿no? Por lo tanto, el modo de andar con las cosas que a lo que aspira es, efectivamente, a no estar vinculado por contenido, ¿no? A no estar vinculado por contenido. Sí, ahora... un modo de andar con las cosas que aspira, tiene un horizonte, ¿no? De alguna manera, el operar de cada uno, de cada sujeto está
está limitado o está orientado hacia, digamos, la realización plena de las notas del concepto de sociedad civil. Se orienta hacia la consecución de la democracia plena, hacia lo que es la ciencia como plena representación. No sé, me parece como que tiene un cariz un poco ideológico esa representación que nos estamos haciendo de esa conciencia del ser que estamos formando. No sé. No, a ver, para ser exactos, no se ha dicho en ningún momento, no se ha dicho absolutamente nada hasta ahora no se ha dicho absolutamente nada de hacia qué está orientada o cuáles son los fines de, como tú dices, la actividad de cada individuo, ¿no? Más bien, o sea, no se ha dicho nada de... Hay como un concepto que sobredetermina la acción de los individuos. Eso es el hacer lo que queramos con esa cláusula que habíamos comentado clases atrás, a condición de que todo el mundo pueda hacer lo mismo. No es a condición de que todo el mundo pueda hacer lo mismo. Cuidado, hay una mala interpretación, quizá, una posible mala interpretación de la fórmula que hemos dado del concepto de derecho. A ver, no hace ni... a ver, de que todo el mundo pueda hacer lo mismo, más bien es de que el que yo haga eso no sea incompatible con que cualquier otro pueda, si quiere hacerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Nada más. Por otro lado, a ver, no se ha dicho en absoluto, no se dice, a ver, es un poco como, yo creo que la situación en ese punto, es similar a cuando al comienzo de todo el curso hablamos de mercancía y dijimos aquello de la cambiabilidad por otra cosa en principio cualquiera, ¿no? Y dijimos, bueno, entonces evidentemente esto dice algo no solamente acerca de esa cosa, sino también acerca de todas las demás, que es que en principio también todas las demás sean cambiadas. A ver, no se dijo en ningún momento que haya no se dijo en modo alguno que haya algún momento, que llegue a haber algún momento en el que esto se cambie todo por todo, ¿no? Más bien se tradujo esto en cosas como, por ejemplo, ese en principio cualquier cosa es cambiable por cualquier otra, ese en principio cualquier cosa es cambiable por cualquier otra, quiere decir que lo que hay que demostrar, en todo caso, sería la no cambiabilidad de algo, que la carga de la prueba era el caso de la no cambiabilidad de algo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero no que no haya no cambiabilidad, sino simplemente que la cambiabilidad es lo otro, ¿no? ¿De acuerdo? Que la cambiabilidad es lo otro. Con esto te quiero decir que para nada se está suponiendo aquí nada acerca de lo que, por así decir, cada individuo presenta, ¿no? ¿De acuerdo? Para nada, o sea, porque dentro del marco mercancía es perfectamente posible que haya cosas que no se tienen a cambiar jamás, ¿no? ¿De acuerdo? Lo único que pasa es que lo único que diferencia el ámbito de mercancía de otros ámbitos es que en el ámbito de mercancía es precisamente eso lo que tiene que quererse expresamente o demostrarse expresamente, el no cambiar. O sea, yo no me quiero desprender de determinada cosa, de estas gafas, por ejemplo, tengo mucho cariño y entonces pues no me voy a desprender de ellas jamás, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, sí, pero eso es justamente lo que tengo que decidir, no desprenderme de ellas, ¿no? De suyo no soy esclavo de estas gafas, ¿no? Es una decisión que yo puedo tomar o no tomar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estaba en el concepto mercantil, no que se cambie todo, no que se cambie todo. Entonces, por lo tanto, ese concepto en realidad dejaba todos los márgenes abiertos al caso individual, no presupone nada acerca de qué sea lo que los casos individuales se pretendan, absolutamente nada. Lo mismo ahora, es decir, o sea, vamos a ver, por ejemplo, para nada se ha dicho, y además es una barbaridad, ¿no? Para nada se ha dicho, cuando he hablado de la democracia esa del otro día, no recuerdo ahora, ¿no? Para nada se ha dicho ni los individuos, ni el conjunto, ni nada de eso tiendan a la realización de la democracia. No, solamente se ha dicho que eso es un concepto, que es un concepto normativo, un concepto referencial, que necesariamente se tiene que generar en el marco de la sociedad civil. Nada más. O sea, en otras palabras, que a lo mejor resulta que no, a lo mejor resulta que precisamente la dinámica, la marcha de la sociedad civil, que a lo mejor resulta que si se dice
genera obstáculos insalvables para la realización de eso. Y por lo mismo, pues a lo mejor generan también obstáculos insalvables para esa racionalización científico-técnica de la que hablábamos hace un momento. Solo quería decir que no quiere decir que se haya apuntado esa tendencia, sino quiere decir que es inherente a la dinámica del sistema el que los sujetos perciban la necesidad de ese horizonte, de esa tendencia. Es decir, que ahí está la ideología. Es decir, la promesa de felicidad en este caso sería el feliz cumplimiento de ese concepto de sociedad civil y luego el argumento político sería justificar esa demora, ese diferimiento temporal de la porque está claro que nuestra sociedad no conduce a la plena realización de ese concepto, sino a lo contrario, ¿no? Entonces, no sé, ya sé que lo que usted ha dicho no era eso, pero parece como que si la ideología esa regla no se parece. Sí, a ver, sigue resultándome. A ver, espera, tenemos poco tiempo. Vamos, no tenemos ninguno. A ver, un momento, no podemos seguir hablando de eso otro momento, otro día, pero a ver, un momento. La parte de tu discurso que me resulta incómoda, es decir, que en la que ni reconozco nada que se haya dicho aquí, ni tampoco reconozco nada que esté en el pensamiento moderno que se pretende reflejar, es eso de que los sujetos piensen esa especie de psicologización que hay en lo que has dicho. Está claro, esa especie de psicologización, esa especie de mentalización, de traducción a fenómeno de la mente de algunos sujetos que pareceremos. Porque eso no tiene por qué haberlo. No tiene por qué haberlo. Simplemente, o sea, a ver, en último término, la cosa tiene más que ver con la lógica que con la psicología. Tiene más que ver con la lógica que con la psicología en el sentido de que ahí hay algo que se está dando por supuesto con independencia de que las mentes de los sujetos lo piensen o no. ¿Me explico? Es decir, en el funcionamiento de la sociedad civil se está proyectando una conciencia, pero hay conciencia no es nada psicológico. A lo mejor el fallo está en la palabra conciencia. A lo mejor el fallo está en la palabra conciencia, que es clásica y por eso la he empleado. Pero no está hablando para nada de la conciencia de los individuos. ¿Está claro? O sea, no está hablando para nada ni siquiera de una conciencia colectiva, pero entendida en algún sentido psicológico. Cuando decía conciencia, me estaba refiriendo únicamente a algo así como una coherencia lógica, un sistema de conceptos que está funcionando con independencia de que alguien lo piense o no. ¿De acuerdo? Naturalmente que también alguien lo piensa, yo también porque para eso están los filósofos. ¿De acuerdo? O sea, Hegel dijo aquello de que la filosofía es su tiempo traducido en conceptos, ¿no? Su tiempo traducido en conceptos. Esto quiere decir que estos sistemas de conceptos que están implicados en el funcionamiento de la sociedad moderna, será la filosofía de la edad moderna quien los exprese, ¿no? Pero de todos modos, lo que se ha expuesto aquí y lo que hay en los pensadores a los que estamos refiriendo no es ninguna afirmación de que estos conceptos tengan que estar en la mente de nadie, ni de todos y cada uno de los sujetos, ni de muchos o pocos sujetos, ni de algunos. Es decir, de hecho están en ciertos discursos porque hay filósofos en la modernidad, ¿no? ¿De acuerdo? Porque hay filósofos en la modernidad. Pero si no fuese porque hay filósofos en la modernidad, no tendrían por qué estar en ninguna parte de los conceptos. Y aun cuando no estuviesen en ninguna parte, en el sentido de que no estuviesen en ninguna mente, ni en el discurso fáctico de nadie, sin embargo, seguirían estando supuestos en el funcionamiento de la sociedad moderna, supuestos como puntos de referencia en el concepto de la sociedad moderna, aunque nadie se diese cuenta de ello. Por lo tanto, aquí, conciencia era algo, a lo sumo, lógico, no psicológico. Es decir, para que haya esa conciencia, no hace ninguna falta que alguien piense eso, que eso esté en la mente de alguien, ¿no? Que eso esté fácticamente en la mente de alguien, ¿no? De hecho está porque hay filósofos que tienen la conciencia, pero eso no hace falta para que eso sea lo que llamamos la conciencia, y que a lo mejor no debería haber llamado simplemente con esa palabra, de la sociedad moderna. Conciencia ahí quería decir simplemente elemento lógico, elemento discurso. Conciencia ahí quería decir solamente elemento lógico, elemento discurso, elemento concepto. Pero, otra vez, concepto puede volver a tener sentido psicológico. No, no hace falta que nadie lo piense.
Simplemente que esos contenidos están lógicamente como puntos de referencia en la marcha del fenómeno sociedad moderna, con independencia de si alguien se da cuenta mentalmente de ello o no. Por lo tanto, con independencia de si alguien tiene eso como ideal por lo de independencia. Bueno, de todos modos seguiremos hablando de esto en la clase próxima. Bueno, daros cuenta de que finalmente, aunque en el último segundo sí que hemos llegado a establecer una conexión entre ciencia y derecho, sí que hemos llegado a lo que pasa es que ha sido tan en el último segundo que a lo mejor ha quedado con alfileres, ¿no? Por aquello de que ciencia nos llevaba a aquello de poder hacer de cualquier cosa cualquier otra, aquello de la independencia con respecto a lo que la cosa en sí misma es, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquello de la ausencia de contenidos vinculantes, que era la base de la que habíamos partido para reducir la noción de derechos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero bueno, en este último punto insistiré también en la clase próxima, porque a lo mejor, justamente porque fue en el último segundo, pues quedó demasiado con alfileres, ¿no? ¿De acuerdo?